Mi nombre es Andrei Tumanov y voy a acompañarles en este viaje emocionante que vamos a hacer a todo el tema de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial es uno de los temas que más de los que más se habla recientemente, y claramente es una de esas tecnologías que nos van a llevar hacia un futuro muy diferente al que conocemos hoy día. Claramente, inteligencia artificial tiene mucha aplicación dentro de cualquier tipo de negocio, dentro de cualquier tipo de compañía, y esas tecnologías cada vez se hacen más y más populares. Por mi parte, yo he trabajado mucho con todo lo que son tecnologías emergentes, incluyendo la inteligencia artificial. Entonces, lo que quiero hacer es compartir por medio de estas charlas que van a ver a continuación, mi experiencia, mi conocimiento sobre el área, para que ustedes puedan también comprender cómo la inteligencia artificial puede ayudarles en su empresa, en su desarrollo laboral y también en su vida personal. Inteligencia artificial es uno de los campos más emocionantes que nosotros tenemos hoy día. Desde que empezaron a salir los nuevos temas de inteligencia artificial que nosotros hemos podido observar, desde los chatbots, desde la apariencia de sistemas de recomendaciones, por ejemplo, son cosas que nosotros utilizamos muchísimo, y también estamos viendo que cada vez se hacen más y mejores, ¿verdad? Con el tema de inteligencia artificial también el tema es que nosotros por fin hemos logrado madurar la tecnología lo suficiente para poder albergar esos diferentes modelos y también tener la capacidad y la calidad de procesar los datos para poder generar modelos cada vez mejores. En esta charla nosotros vamos a explorar los conceptos fundamentales de la inteligencia artificial. Vamos a conversar sobre la definición, vamos a conversar también sobre en qué se diferencia la inteligencia artificial de la inteligencia humana, ¿sí? Y también vamos a trabajar sobre el tema de, bueno, cuál fue la historia realmente, cuál fue el desarrollo, porque eso realmente no es nuestro primer intento como humanidad, digamos así, de crear un intelecto artificial. Comencemos con una definición básica de inteligencia artificial. En términos simples, la inteligencia artificial se refiere a la capacidad de una máquina de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como por ejemplo aprender por experiencia, reconocer diferentes patrones, tomar decisiones, resolver problemas. Normalmente, cuando nosotros hablamos de programas, que ya eso es algo que ha existido por mucho tiempo, realmente los programas no funcionan de esa manera, porque los programas siguen una ruta predefinida, la cual nosotros como humanos le ponemos, ¿sí? Entonces un programa pues claramente va a poder tomar decisiones, pero basándose siempre en la ruta que nosotros como humanos le programamos, ¿sí? Entonces, realmente la inteligencia artificial funciona distinto, porque los algoritmos de inteligencia artificial permiten emular el proceso de aprendizaje de los humanos, ¿okay? Entonces, la idea es que ese tipo de algoritmos se vuelvan más precisos con el tiempo, ¿okay? Y se vuelvan también mejores para realizar las tareas. Entonces, esto se conoce como aprendizaje automático o machine learning en inglés, que realmente eso es una subdisciplina de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se basa en datos. Entonces, entre más datos tenga para aprender, mejor se va a hacer y más rápido lo va a hacer también. Realmente la inteligencia artificial se divide en dos grandes grupos. La primera es una inteligencia artificial estrecha o débil, como se llama también. Ese tipo de inteligencia artificial se diseña para hacer una tarea específica, ¿okay? Como por ejemplo
reconocimiento de voz, como por ejemplo filtrado de correos, filtrado de contenido, como por ejemplo hacer algo más específico, como por ejemplo jugar al ajedrez. ¿Okay? Entonces, este es el tipo de inteligencia artificial que nosotros utilizamos para la mayoría de las aplicaciones hoy día. ¿Sí? Entonces, se puede hacer una tarea con una gran precisión, pero normalmente esa experiencia que obtiene en realizar una sola tarea, ¿verdad? No le va a generar experiencia para poder hacer otras tareas mejor luego, ¿verdad? Entonces, ese es, en este caso, el problema del intelecto, ¿verdad? Artificial, ¿sí? Luego está el segundo tipo, ¿sí? Que es la inteligencia artificial general o fuerte, ¿ok? Realmente con la inteligencia artificial fuerte nosotros no tenemos todavía nada que funcione a ese nivel, pero realmente la idea es que ese tipo de inteligencia artificial pueda realizar cualquier tarea cognitiva que un humano podría hacer, ¿sí? Eso podría incluir razonamiento, podría incluir comprensión compleja, pero realmente nosotros todavía estamos un poco lejos de alcanzar esta meta. Aunque inteligencia artificial puede definitivamente realizar las tareas con una gran precisión, con una gran velocidad, muchas veces hasta mejor que los humanos, sigue siendo bastante diferente de lo que es inteligencia humana en este momento. Y realmente las principales diferencias que nosotros podemos indicar por acá son, primero, la capacidad de procesamiento. Entonces ahí la inteligencia artificial claramente tiene las de ganar, porque es capaz de procesar muchísimos datos en un tiempo muy corto. ¿Okay? Nosotros como humanos no podemos igualar esa velocidad, por ejemplo, de procesar miles o millones de imágenes, ¿verdad? En un tiempo de minutos, ¿verdad? En caso de nosotros, para nosotros poder hacer lo mismo, claramente vamos a necesitar meses o semanas para poderlo hacer. ¿Okay? Entonces ahí hay un tema de velocidad de la capacidad de procesamiento. En el caso de capacidad de aprendizaje, eso es otra de las grandes diferencias que tenemos. Nosotros como humanos aprendemos de experiencia y podemos transferir nuestros conocimientos de un área a otro área, ¿verdad? Entonces, algo que yo aprendí y tuve la experiencia en un área particular, yo puedo luego aplicar esa experiencia, ese aprendizaje en hacer otra cosa, ¿verdad? La inteligencia artificial no lo puede hacer y es limitada a los datos que se le proporcionan. ¿Okay? Entonces, claramente, si yo lo que quiero es que una inteligencia artificial, por ejemplo, reconoce, no sé, rostros, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, si quiero que reconozca rostros, entonces yo le voy a proporcionar datos de rostros. ¿Okay? Entonces, esa inteligencia artificial va a aprender de hacer eso y lo va a hacer a la perfección. Pero realmente yo no podría más adelante utilizar esa misma inteligencia artificial para poder usarlo, por ejemplo, para conducir carros, por ejemplo. Entonces, esto es un tema completamente distinto, aunque claramente también en el caso de carros hay interacción con humanos y también hay necesidad de reconocer un humano, por ejemplo, en un momento determinado, pero tendríamos que reentrenarla por completo, ¿verdad? No es capaz de transferir su experiencia obtenida en una tarea hacia otra tarea. Otro tema importante es básicamente la creatividad y las emociones, algo que las máquinas claramente no tienen. Y muchas veces la inteligencia humana no solamente está ligada a de qué manera nosotros pues procesamos los datos, ¿verdad? O cómo nosotros interactuamos con algunas cosas, sino que, por ejemplo, cosas como la creatividad, como la intuición, las emociones, nos pueden ayudar a nosotros también en tomar las decisiones en un momento cuando pues nosotros tenemos que hacerlo, ¿verdad? La máquina carece de esos sentidos, ¿verdad? Carece de digamos, nada más allá del procesamiento y entendimiento de los datos. Por lo mismo es que nosotros realmente no vamos a poder, digamos, la inteligencia artificial no va a poder emular por completo el comportamiento de un humano, ¿verdad? Claramente nosotros también, uno podría decir que con la inteligencia artificial es posible poder generar arte, ya sea música, ya sea
ya sea pinturas, ya sea incluso, digamos, arte escrito, ¿verdad? Por ejemplo, poemas o, por ejemplo, poder generar incluso guiones para películas y cosas por el estilo, ¿verdad? Sin embargo, el problema que existe con esto es que la inteligencia artificial, para poder generar ese tipo de datos, tiene que ingerir algo más. Entonces, el arte realmente no es tan original, por un lado, ¿verdad? Y segundo, la inteligencia artificial no tiene esa intención creativa que un artista humano podría aportar, ¿verdad? Sino que lo que hace es básicamente tratar de buscar un patrón que pueda cumplir con lo que se le solicita, ¿verdad? Entonces hay una tarea, esa tarea requiere que se haga un arte de este tipo, con estas y esas características, entonces va a correlacionar lo que pudo aprender de otros datos, ¿verdad? Probablemente ingiriendo diferentes obras de arte y ese tipo de cosas para luego poder, digamos, producir una pintura o una música o un escrito, ¿verdad? Entonces, en resumen, mientras la inteligencia artificial claramente puede ser más rápida y eficiente en algunas tareas, no puede igualar a la inteligencia humana, ya que nosotros tenemos la posibilidad de poder pensar de manera abstracta, creativa o emocional. Ahora, cuando nosotros vamos a la vida diaria, ya nosotros sabemos que realmente inteligencia artificial está presente en muchísimos lados. Primera y la más común que viene a la mente cuando nosotros hablamos de aplicaciones cotidianas de inteligencia artificial son los asistentes virtuales. Ahí estamos hablando de Siri, de Alexa, de Google Assistant, de cualquier otro que nosotros tenemos por ahí, ¿verdad? Que están disponibles en muchos lados. Los asistentes virtuales realmente no son nuevos, ¿okay? Eso es algo que se ha hecho por mucho tiempo. Sin embargo, los asistentes virtuales de antes no eran tan eficientes ni tan buenos como los que tenemos ahora, porque están trabajando con inteligencia artificial. Antes, lo que un asistente virtual podía hacer es básicamente reconocer un patrón, reconocer algo que, por ejemplo, una persona, un cliente está diciendo, por ejemplo, como en los bancos, ¿verdad? Que todavía nosotros vemos en muchos casos esos asistentes virtuales de generación vieja, ¿verdad? Que realmente no puede salirse más allá de que le den una instrucción clara, ¿verdad? Entonces, si yo pongo abrir una cuenta, entonces me va a reconocer, pero si ya yo pongo algo más complejo, ya probablemente digamos, va a tener problemas para reconocer mi intención detrás de la solicitud, ¿verdad? Entonces, si yo en vez de abrir una cuenta pongo, me gustaría ver qué opciones de cuentas tiene el banco para ver si puedo abrir una y necesito esto, muchas veces es complicado para un asistente normal que se basa en reconocer patrones dentro del texto, ¿okay? De simplemente contestarme correctamente o incluso interpretar. Muchas veces creo que a todos nos ha pasado donde estamos interactuando con un asistente de estos y lo que a nosotros nos sucede es que básicamente no estamos logrando transmitir la idea de una manera que el asistente lo entienda, ¿sí? Y eso también muchas veces se debe a falta de pruebas, ¿verdad? Porque claramente cuando se lanza un asistente de estos hay que hacerle muchísimas pruebas para ver cómo interactúa con el ser humano. Ok, entonces ya en este momento nosotros tenemos asistentes virtuales muy bonitos que funcionan muy bien, se basan en lo que se llama procesamiento de lenguaje natural. Entonces nosotros lo que hacemos es entregarle a la inteligencia artificial un escrito, ¿verdad? Entonces lo que nosotros escribimos o lo que nosotros eventualmente decimos con nuestra voz. Y la inteligencia artificial lo que hace es procesar eso, sacar la idea y ya luego aplicar esa idea a lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, la idea aquí en este caso es básicamente utilizar inteligencia artificial para obtener claramente el requerimiento, ¿sí? Y después buscar los datos correctos para dar la respuesta. Ok, claramente con lo que son asistentes virtuales, nosotros ya tenemos la posibilidad de poder trabajar con cosas muy complejas, ¿sí? No simplemente son mensajes muy directos y muy claros como abrir una cuenta, ¿verdad? Sino que ya son capaces de entender la frase, reconocer la intención detrás de la frase y pues dirigirnos a un lugar correcto.
¿Okay? De hecho, en este momento los asistentes virtuales pueden hacer muchísimas cosas. También tenemos asistentes domésticos como la Alexa, por ejemplo, ¿verdad? Donde efectivamente Alexa es capaz de entender a la persona y ejecutar muchísimas tareas relacionadas con, por ejemplo, si tenemos casa inteligente integrada, podemos claramente decirle a Alexa, apaga las luces en la cocina, y pues nos va a apagar las luces en la cocina. Le podemos decir, Alexa, búsqueme la música de Beatles, y va a ir a buscar la música de Beatles, ¿verdad? Y es capaz de realmente entender solicitudes y tomar decisiones, ¿sí? Entonces, realmente eso es algo muy bueno, puede funcionar muy bien y cada vez se hacen mejores. Luego tenemos motores de recomendación. Ya probablemente todos han visto de que en las diferentes plataformas, ya sea streaming, ya sea de música, ya sea de compras, ¿verdad? Nosotros cada vez estamos viendo más y más recomendaciones, ¿ok? Las cuales muchas veces pues son bastante buenas, ¿sí? Apuntan a un lugar correcto, apuntan a una necesidad real que nosotros podríamos tener, ¿sí? Y esto funciona mucho porque esos motores de recomendación realmente son alimentados por inteligencia artificial y son alimentados por datos de clientes, de comportamiento de clientes. Entonces, esos datos de comportamiento de clientes se obtienen de tal manera que, por ejemplo, nosotros podemos tener claridad de cuál es el comportamiento de un cliente X, ¿verdad? Y el motor de inteligencia artificial es capaz de relacionar comportamientos de diferentes clientes para obtener patrones. Entonces, si sabemos que el cliente entró y pasó tanto tiempo en la página y al final seleccionó este y este producto, entonces nosotros sabemos que al final podemos estimar un comportamiento de un cliente Y, ¿verdad? Que va a ser otro cliente que ingresó y que en un momento determinado seleccionó un producto similar al cliente 1, ¿verdad? Al cliente X. Entonces nosotros podríamos, basándonos en comportamiento del cliente X, también sugerirle algo similar al cliente Y para ver si le gusta, ¿verdad? Lo que pasa es que eso no se hace tan sencillo, sino que hay un algoritmo de inteligencia artificial que correlaciona muchísimos clientes y obtiene patrones de comportamiento. Estos motores de recomendación son muy buenos porque nosotros podemos sugerirle a los clientes algo que de verdad les guste, ¿sí? Y no simplemente estar gastando en una publicidad que ya sabemos que es bastante irritante, ¿verdad? Cuando uno le ponen cosas que uno realmente no necesita, no quiere y no tiene idea qué son, ¿verdad? Como muchas veces pasa con la publicidad en internet. Porque es una publicidad no dirigida, no está basada en nada, ¿verdad? Pero cuando realmente son patrones de comportamiento los que se analizan, es muy posible que de verdad me pongan en la publicidad algo que me llama la atención. Y si es algo que me llama la atención, la publicidad de repente deja de ser irritante, ¿verdad? Y deja de ser algo bueno que al final, bueno, me recomendaron algo que vale la pena. Y de verdad lo busqué, lo vi, me gustó y lo compré, ¿verdad? Entonces, eso es realmente muy funcional. Lo mismo pasa con las películas, en Netflix, en cualquier otra plataforma de estas, donde efectivamente pues hay un gusto determinado de una cantidad grande de clientes, ¿verdad? Y si yo al final empiezo a ver las mismas películas o empiezo a ver las mismas series, la plataforma me va a recomendar series y películas que le han gustado a personas con gusto similar, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues me introduce cosas que me gustaría ver. Otra aplicación de reconocimiento facial, ya esto nosotros lo hemos visto bastante, ¿verdad? Entonces, esa tecnología lo que hace es analizar los rasgos faciales de cada persona para poder determinar si la persona es la misma o no, ¿verdad? O poder efectivamente reconocer una persona. Tema de reconocimiento facial y reconocimiento de personas en general son muy buenos. Nos ayuda un montón, aunque detrás del reconocimiento facial masivo, digamos, hay una serie de limitaciones éticas y de privacidad que nosotros vamos a verlos más adelante en otra charla, pero realmente es algo que funciona muy bien y por más que nosotros no solamente utilizamos reconocimiento facial, sino reconocimiento de rasgos de una persona, funciona para aplicaciones muy diferentes a las que uno podría pensar, como por ejemplo, ¿qué tal si analizamos los diferentes feeds del video que nosotros tenemos
en una fábrica, ¿okay? Donde, por ejemplo, hay diferentes áreas de la fábrica donde se requiere, por ejemplo, el uso de equipo de protección. Se requiere, no sé, un chaleco, se requiere un casco, se requiere, por ejemplo, algún otro detalle. Por ejemplo, botas especiales, ¿verdad? Guantes, ¿ok? Entonces, nosotros claramente sabemos que si las personas no respetan ese tipo de normas, van a suceder accidentes, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos mejorar la seguridad de nuestros empleados, podemos perfectamente analizar prácticamente en tiempo real los feeds de video que provienen de las cámaras que están en diferentes lados de la fábrica para que puedan detectar y reconocer personas que llevan casco o que no llevan casco, que llevan guantes o no llevan guantes, ¿verdad? Entonces ahí nosotros estamos muy lejos del tema de privacidad de inteligencia artificial, ¿verdad? Que nos podría decir, bueno, es que están tomando, por ejemplo, video o están interpretando temas personales de los empleados. No, simplemente estamos tratando de entender si la persona lleva equipo de protección por su propia seguridad o no. Y si no lo lleva, pues suena una alarma. ¿Okay? Entonces podemos hacer cosas como estas. Y realmente es algo muy bueno y se pueden utilizar para un montón de diferentes propósitos. Luego tenemos todo el tema de vehículos autónomos, que esto también es muy funcional, ¿verdad? Nosotros ya en muchos países del mundo tenemos realmente vehículos autónomos que andan en la calle, ¿sí? Entonces se utilizan para, inicialmente se han utilizado para cosas como por ejemplo, repartir, ¿sí? Entonces, repartir pizza o repartir algunas otras cosas, ¿verdad? Pero luego también se pusieron aplicaciones para transporte de personas, entonces, por ejemplo, como un estilo taxi, ¿ok? También vehículos autónomos se han utilizado para, digamos, transporte de materiales. Entonces son camiones, digamos, que llevan materiales, por ejemplo, llevan materia prima. Entonces, realmente los vehículos autónomos está mucho en desarrollo todavía. Depende también del país, ¿verdad? Algunos países pues ya lo tienen permitido, otros no. Algunos pues lo tienen más avanzados que otros. También hay empresas muy grandes y muy serias detrás de esa tecnología, ¿verdad? Y realmente estas empresas, digamos, han invertido mucha tecnología, han invertido mucho tiempo y mucho dinero en hacer eso realidad. Entonces, en este momento, pues ya esto funciona muy bien. Entonces, más bien, ese tipo de vehículos utilizan una cantidad grande de sensores, cámaras, ese tipo de cosas para poder realmente interpretarlo rápidamente y tomar las decisiones correctas con respecto a cómo debe conducir en una carretera, ¿verdad? Si debe acelerar, debe frenar, debe cambiar de carril, si viene algo, si no viene algo. O sea, ese tipo de cosas pues son bastante bien afinadas y funcionan ya muy bien. Aún así, claramente en un ambiente más caótico como el de la ciudad, ese tipo de tecnologías pueden todavía presentar problemas en algunos momentos, por eso todavía no es algo que ya está disponible en todo lado. Vamos a hablar también un poco de lo que es la historia de la inteligencia artificial, porque nosotros sabemos que eso es un campo que no es nuevo, ¿verdad? Es un campo que nosotros realmente no hemos explorado tanto, a pesar de que es un campo que está disponible hace muchísimos tiempos. Hay muchos pensadores que ya han tratado de hacer algo al respecto. De hecho, comenzó en los años 50, ¿okay? Esos fueron los comienzos de la inteligencia artificial y fue realmente implementado o fue introducido formalmente por Alan Turing. ¿Okay? Alan Turing es un matemático británico que ha estado involucrado durante la guerra y después también en lo que es la parte de cifrado, ¿verdad? También para poder hacer cifrados más potentes, más complejos para el tema de transmitir órdenes en la guerra, ¿sí? Entonces, Alan Turing introdujo la inteligencia artificial en su trabajo Computing Machinery and Intelligence, fue en el año 1950. En este trabajo Turing desarrolló lo que es el test de Turing, ¿verdad? Que básicamente se hacía
se hacía una prueba para poder determinar si una máquina podría considerarse inteligente. ¿Okay? Entonces, en este caso, ese test a lo que aspiraba es ver si una máquina podría diferenciarse o no de un humano en una conversación. El término inteligencia artificial fue adoptado oficialmente en el año 1956. ¿Sí? Se hizo esto en la conferencia de Dartmouth, donde básicamente se reunieron diferentes personas que creían en la capacidad o en la posibilidad de crear máquinas inteligentes. ¿Okay? Entonces, realmente en estos momentos fue que nosotros comenzamos a trabajar con términos de inteligencia artificial. Las décadas de 60 y 70, 1960, 1970, realmente nosotros empezamos a desarrollar los primeros algoritmos de inteligencia artificial. Realmente son básicas, ¿verdad? Eran básicas en aquel momento. Y curiosamente, todavía ustedes lo pueden ver, y de hecho, si nosotros vamos un poquito más atrás, ¿verdad? De lo que tenemos ahora, curiosamente, los problemas que le han llamado mucho a la gente la atención es el tema de poder hacer que la máquina juegue ajedrez. ¿Okay? Entonces, la inteligencia de una máquina en algún momento estaba muy atada, muy ligada al tema del ajedrez, ¿verdad? De hecho, habían máquinas, por ejemplo, de IBM, como la Deep Blue, digamos, algunas otras, que, digamos, las enfrentaban a los grandes maestros de ajedrez para poder ver si efectivamente la máquina era capaz de superar a un humano en jugar al ajedrez. ¿Sí? Entonces, esos algoritmos empezaron a desarrollarse en los años 60 y 70 del siglo pasado. ¿Sí? Entonces, se trabajaba mucho con el tema de ajedrez, definitivamente. También algunas otras aplicaciones básicas, más que todo para resolver problemas matemáticos. Entonces, claramente, por el tema de capacidad que nosotros teníamos a nivel de cómputo en los años 60 y 70, que era muy limitado, ¿sí? Realmente no se obtuvo mayor avance, aunque sí se sentaron muchas bases de lo que se está utilizando el día de hoy a nivel de inteligencia artificial. También durante esta misma época de los 70 y 70 se introdujo otro término que se llamaba sistemas expertos, que nosotros hasta el momento lo tenemos también. Esos sistemas expertos básicamente son sistemas que pueden tomar decisiones basándose en reglas predefinidas. Y realmente podrían ser reglas muy complejas, llegaron a ser muy complejas, aunque uno podría debatir que esto no es necesariamente inteligencia artificial, y claramente tiene pues sus distinciones, porque por más que nosotros queremos verlo como la capacidad de tomar decisiones, realmente es simplemente porque hay unas reglas definidas y no una capacidad aprendida de la máquina para poder tomar la decisión. Pero bueno, al final fue muy exitoso, ¿sí? Y realmente se tuvo mucha aplicación en mecánica, en medicina, por ejemplo, en manufactura, para poder tomar decisiones complejas, ¿sí? Las décadas de 80 y 90 del siglo pasado fueron décadas que realmente se llaman el invierno de la inteligencia artificial. ¿Por qué el invierno? Porque realmente el entusiasmo que se pudo armar en los años 60 y 70 se topó con la cruda realidad de que las máquinas o el poder computacional que nosotros podríamos tener a nivel de hardware, a nivel de realmente equipo de cómputo, era demasiado bajo para poder hacer cualquier cosa que valga la pena con inteligencia artificial, porque ya nosotros sabemos que se requiere muchísimo, ¿verdad? Se requiere muchísimo recurso, muchísimos datos, y nosotros en los 80s y 90s no teníamos ni datos, no teníamos capacidad de almacenamiento, porque el almacenamiento era pequeño y caro, ¿sí? Lo mismo pasaba también con el procesamiento. Entonces, habían demasiadas limitaciones tecnológicas que realmente impedían que se pudieran entrenar modelos complejos, ¿verdad? Entonces, básicamente se limitó al tema del ajedrez, se limitó a algunas otras cosas, y nosotros podemos ver que durante esas dos décadas el interés por la inteligencia artificial se fue muy para abajo, ¿verdad? Entonces, no se ha hecho mucho,
se ha estancado muchísimo más bien el progreso en ese momento. En las décadas de los 2000 y 2010, más bien hubo un resurgimiento. ¿Okay? Nosotros sabemos que empezamos a tener sistemas multicore, empezamos a tener tarjetas gráficas con un poder computacional enorme. ¿Okay? Entonces, todos esos avances tecnológicos junto con el tema de Big Data, ¿verdad? Donde nosotros ya empezábamos a almacenar grandes cantidades de datos que podían ser utilizados para entrenar modelos. ¿Okay? Nosotros realmente empezamos a resurgir con el tema de inteligencia artificial. También ahí nació todo el tema de redes neuronales profundas, deep learning, ¿verdad? Que básicamente esas redes neuronales puedan aprender solas de grandes cantidades de datos. Entonces, realmente nosotros empezamos a tener cosas tan bonitas como, por ejemplo, la traducción automática simultánea, ¿verdad? Empezamos a tener reconocimiento de voz, reconocimiento de lenguaje natural, procesamiento de lenguaje natural, reconocimiento de imágenes. Entonces, en esas épocas se desarrollaron muchísimo esas partes, ¿verdad? Y realmente ya hoy día, si nosotros vamos a ver esta década de los 2020, ¿verdad? Que está comenzando, bueno, va por la mitad más o menos, pero nosotros hemos tenido avances enormes en el tema de inteligencia artificial, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de marketing, a nivel de medicina, a nivel de manufactura, y realmente todo el desarrollo de por ejemplo, inteligencia artificial regenerativa, ¿sí? Como por ejemplo ChatGPT, ¿sí? Que eso fue una de las maravillas, digamos, de la inteligencia artificial que se ha creado, donde nosotros tenemos una posibilidad de realmente interactuar con una inteligencia artificial que primero se comporta como un humano, te habla como un humano y aparte de eso, pues es capaz de hacer cosas tan bonitas como por ejemplo escribir texto muy coherente, ¿verdad? Tener, digamos, imaginación, entre comillas, porque realmente no es imaginación, es una experiencia basada en todos los datos que había ingerido, ¿verdad? Incluso crear arte, crear gráficos, entender texto escrito, entender un montón de cosas. Entonces, realmente nosotros esperamos que en un futuro inteligencia artificial pues siga evolucionando, pero también hay un detalle muy importante con respecto a la ética y la regulación de la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque claramente podría tener sus temas, ¿verdad? Y realmente temas de privacidad, tema de los sesgos, ¿verdad? Porque nosotros no podemos asumir algo que la inteligencia artificial pues nos da como verdadero porque también se equivoca, ¿verdad? Eso es un tema importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces podemos ver que la inteligencia artificial ha recorrido un camino muy grande, ¿sí? Desde los años 50 hasta lo que tenemos hoy día, ¿verdad? Y realmente ahora es parte de nuestra vida cotidiana. Nosotros utilizamos los asistentes virtuales, utilizamos todo lo que es reconocimiento de imágenes en los teléfonos, ¿okay? Utilizamos todo lo que tiene que ver con, digamos, la inteligencia artificial regenerativa también. Entonces, todos esos ejemplos realmente nos funcionan a nosotros para entender que esto realmente es algo que viene, ¿sí? Ya de hecho hay muchísimas cosas que llegaron a quedarse y en este momento nosotros pues tenemos que ir más adelante y como empresas también, porque realmente las empresas aplican esas tecnologías, las usan para poder obtener un gran beneficio a nivel de mejorar la producción, tener mejor relación con los clientes, entender mejor al cliente. Entonces, claramente nosotros tenemos que entender que inteligencia artificial es fundamental para nosotros adaptarse a ese futuro que viene, ¿verdad? Y nosotros ya hemos visto ejemplos de empresas, por ejemplo, que no han logrado sobrevivir ciertas transiciones tecnológicas, ¿verdad? Y realmente aquí lo único que yo puedo sugerir es, bueno, hay que aprender más del tema para poder adaptarse, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, ¿verdad?
porque eso es una tecnología que viene a cambiar nuestra vida de manera muy profunda.